Segunditos. Y bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy, ingenieros, comenzando pues con los temas que están pendientes, ¿no? En relación a ondas. Y recordando que ondas es un tema bastante, pues todos los temas relacionados a física son muy interesantes y son muy amplios. Entonces, aquí las personas que de una otra manera pues han tenido un tanto su experiencia en estos temas, han indicado que el tema de ondas básicamente lo agregan en dos temas, básicamente, ¿no? Bueno, en este caso tiene que ver con ondas, y las ondas a su vez pues tiene que ver con la parte también del sonido, y esa parte del sonido también está en un área de la física que se llama acústica. Entonces, como les comento, si empezamos a desglosar cada uno o a desmenuzar cada uno de los temas de la física, podemos encontrar que hay una diferente gama de subáreas bastante amplias, ¿no? Entonces, prácticamente en estos cursos que estamos, en el caso que estamos llevando ahorita, en tópicos selectos de física, pues de cierta manera es una manera así muy ligera, ¿no? Muy por encimita, pero ya en su momento, ya ustedes tal vez en algún tema muy propio de su carrera de ingeniería electrónica, pues probablemente vean un tanto más la parte del sonido que tiene que ver con el tema de acústica. Entonces, dentro de les comentaba de estos temas, se refiere a ondas mecánicas, el sonido y lo que es el oído, ¿no? Que también tiene que ver parte de este tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a resolver ejercicios el día de hoy y vamos a ver también otro tema que también compete en la parte del sonido, lo que se le conoce como el efecto Doppler, que también es algo bastante interesante. Bueno, entonces ahí en el pintarrón, en la parte de mis espaldas, ya tenemos un ejemplo en el cual nos dice que debemos de calcular una onda, dice que una onda longitudinal de 100 Hz, en este caso nos está hablando que son vibraciones por segundo, dice de frecuencia, tiene una longitud de onda de 11 metros y nos pide calcular, en este caso, calcular la velocidad con la que se propaga. Entonces vamos a resolver ese pequeño ejemplo, con el cual nos indica que resolvamos pues vamos a empezar nuestra clase el día de hoy resolviendo algunos ejercicios relacionados a este tema. Permítanme que me identificar un tanto aquí el marcador. Perfecto. Entonces tenemos ese ejemplo. Ahí, bueno, pues hay que recordar un tantito las fórmulas que hemos empleado con anterioridad. Entonces sabemos que la velocidad tiene una relación prácticamente con respecto a la frecuencia y respecto, en este caso, aquí a la longitud de onda. Entonces es un ejemplo muy didáctico, muy práctico, en el cual pues prácticamente ya los datos ya los tenemos, y pues básicamente a lo que se refiere con esa longitud de onda, la cual tiene una frecuencia, pues ya la conocemos que son vibraciones por segundo, y nos está dando la frecuencia, en este caso de frecuencia, y nos da una longitud de onda, en lo cual tiene que ver con esa longitud. En este caso son 11 metros. Y nos pide calcular la velocidad a la que se propaga, pues prácticamente esto es en sí en forma directa, ¿no? Entonces la frecuencia equivale a 100 Hz. Es a su vez multiplicado por lo que vale la longitud de onda, que son en este caso 11 metros. Básicamente ese sería nuestro resultado, ¿no? Y haciendo las operaciones, nos quedaría que correspondía en este caso a 1100, en este caso son 1100, en este caso Hertz por metro. Pero bueno, a final de cuentas sabemos que la frecuencia también es el inverso de 1 sobre el periodo, de tal manera que en las unidades de velocidad son metros por segundo, ¿no? Recordando que la frecuencia, sus unidades son Hertz, y esto equivale a 1 sobre segundo. Voy a poner aquí de sec, ¿verdad? Para hacer un tanto la diferencia con la longitud que habíamos utilizado la letra S en relación a la longitud. De tal manera que haciendo la conversión de esas unidades nos queda que esa velocidad a la cual se propaga esa señal corresponde a esas unidades. Profe, ahí donde dice Perdón, sí, Ricardo. 11M. ¿Perdón? De onda de 11M. 11 metros. En el enunciado dice, Frecuencia que tiene tiene una una longitud. magnitud de onda. Tiene una longitud de onda de 11 metros. Ah, ok. Nada más que le puse 11M, sí. 11 metros. En este caso, 11 metros.
Sí, nada más que le puse la letra M. Sí, es que no alcanzaba a ver si era el 11. Gracias, profe. No, a ti, muchas gracias, al contrario, a ti, gracias por preguntar. Aquí también hay otro ejemplo que vamos a resolver, que nos habla sobre la frecuencia del sonido de una sirena. Anteriormente se utilizaban discos en los cuales tenían determinada cantidad de agujeros y pues, por los cuales pasaba esa cantidad de sonido. Entonces, un ejemplo que nos indica que dice que ayer la frecuencia del sonido de una sirena que tiene un disco de 15 agujeros y gira a 20 revoluciones por segundo. Es un ejemplo muy sencillo, en el cual ese agujero, al final de cuentas, lo vamos a convertir a 15 vibraciones sobre revolución y lo vamos a multiplicar por la cantidad de revoluciones con las cuales está girando, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero nos dice lo siguiente: hallar la frecuencia, ¿sí? Hallar la frecuencia del sonido, hallar la frecuencia del sonido de una sirena que tiene un disco, en este caso, un disco con, en este caso, 15 agujeros, así se le llama, agujeros. Y gira, en este caso, a 20 revoluciones. ¿Sí? 20 revoluciones por segundo. Entonces, de cierta manera, ese dato de los 15 agujeros, con relación a ese disco, aunque bueno, eso ya no es muy utilizado en la actualidad, pero ya hace algunos años sí se usaba eso. Pero entonces, en ese caso, esa cantidad de agujeros tiene que ver en relación a revoluciones, a vibraciones sobre revolución. Sí, entonces es algo que ahorita ya normalmente ya entonces son agujeros. Pues esto lo corresponde a 15 vibraciones, ¿sí? Sobre, en este caso, revolución. Y luego nos dice que gira. Entonces, al hablar en este caso, girar, pues nos habla sobre en este caso las unidades son revoluciones sobre segundo. Y revoluciones sobre segundo, pues viene siendo una velocidad. En este caso corresponde a 20 revoluciones sobre segundo. Entonces, para encontrar la frecuencia, pues tenemos que multiplicar la cantidad, en este caso de vibraciones, sobre revolución multiplicadas por la velocidad, que prácticamente ese sería el dato que tendríamos que nosotros utilizar. Y entonces la frecuencia, ¿sí? La frecuencia en este caso va a ser igual a la cantidad, en este caso, a la frecuencia, en este caso se refiere al disco, la cual tiene esa cantidad de agujeros, entonces nos van a quedar que son 15 vibraciones, en este caso divididas sobre revolución. Eso multiplicada por la velocidad, que son, en este caso, 20 revoluciones sobre segundo. De tal manera que las unidades del numerador, que corresponde aquí a revoluciones, y a revoluciones del numerador y el denominador, pues en este caso se factorizan. Por lo tanto, la magnitud de la frecuencia, en este caso, la magnitud de la frecuencia, en este caso equivale a 300, ¿verdad? Más bien son 300 vibraciones sobre segundo. Sobre segundo. Que sería el caso de este ejemplo, ¿no? Sería en el caso de este ejemplo.
que de hecho tiene relación con el ejemplo anterior, ¿no? En relación a la frecuencia, que nos estaba diciendo que la frecuencia está en unidades de vibraciones por segundo, que era parte de lo del problema, ¿no? Que es lo que tenemos en este caso ahí. Que esto a final de cuentas también lo podemos convertir, que correspondería a 300 Hz. Disculpen, ingeniero, un tanto mi garganta, ya me siento mejor, pero ahí vamos poquito a poquito. Si gustan hacer sus anotaciones, ingenieros, ahorita le tomo una captura de pantalla, pues necesario. También es necesario mencionar que pues vimos unas fórmulas anteriores donde pues, la velocidad de la onda tiene que ver mucho en cuestión de algunos materiales, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, en este caso me refiero a materiales, como por ejemplo el caso si estamos hablando de la velocidad de una onda en un líquido, en un sólido y en un gas, que eso lo vimos anteriormente en unas fórmulas, lo cual también nos permite encontrar su comportamiento de su velocidad, ¿no? De esa onda en esos, tanto en un líquido como en un sólido y como en un gas, ¿no? Nada más que estoy buscando la tabla donde vienen esos datos que nos servirían en un momento dado. ¿Sí escucharon el sonido de la moto? ¿Escucharon el sonido del motor de la moto? Sí, profe, Sí, sí, profe. Eso tiene que ver con el efecto Doppler. es una 600. Imagínense dónde estamos posicionados. O sea, yo estoy en una parte alta del edificio Rosa, en el Salón 28, y la moto pasó aproximadamente como vamos a suponer que unos 400 metros. Entonces, esa moto en el momento que pasó, si observaron pero a la distancia que pasó a la que estamos, en este caso, la vibración del motor con respecto al viento se convierte en ondas. Y esas ondas a donde yo estoy aquí y en el micrófono en este caso de los audífonos, se alcanza a escuchar. Entonces, eso tiene que ver un tanto con el efecto Doppler, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, ¿cómo es esto, no, ingenieros? Ahorita se dio un ejemplo así muy, muy práctico, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que les comentaba. Bueno, para hacer algunos ejercicios, déjenme les comento. Por ejemplo, el caso, voy a ver aquí, velocidad del sonido en el agua. Ok. Sí, voy a escribir de este lado algunos casos. Una tabla donde viene la rapidez del sonido de algunos materiales, ¿verdad? Eso también es un dato importante. Escribir aquí la rapidez. Recordando que la rapidez es una magnitud escalar que forma parte del vector velocidad. Entonces la rapidez del sonido, sí, la rapidez del sonido en algunos materiales. Entonces aquí voy a escribir el material y su velocidad. Entonces va a ser material. Yo creo que lo voy a escribir de este lado, por cuestiones de espacio. Material. Y aquí vamos a escribir su velocidad. Sabemos que la velocidad está en unidades de metro por cada segundo. Entonces vamos a empezar en el aire. Entonces en el aire, en este caso a 0 grados centígrados,
que corresponde a una atmósfera, eso equivale a 331 metros por cada segundo. En este caso, el aire a 20 grados centígrados, también en relación a esa presión, equivale a 344 metros por cada segundo. Perdón, sec. Dije que iba a escribir la letra sec. Y luego tenemos a 100 grados centígrados, que también corresponde a una presión de una atmósfera, equivale a 386 metros por cada segundo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un tanto, esto es en cuestión del aire, ¿no? Vamos a hablar ahora en cuestión de gas o de gases. Profe, ¿se trabó? Profe, ¿aún sigue con nosotros? Se fue. Sí, compañero. Como que se le ha de haber cortado la luz, ¿no? Porque primero se apagaron las luces y después se fue el internet. Se le fue el sol. ¿Tú qué, Misa? Andas bien graciosito, ¿no, Misa? Bájale de huevos, compa. No le diga nada a mi compañero, por favor. Sí, Bien guapo. el Axel. ¿Tú qué? Ah, no es cierto, Rica. Rica anda. ¿Cómo andas, Axel? ¿Cómo te ha ido en mediciones, güey? Ah, pues ahí andamos. Simón. Está facilillo. Que ya lo vimos, ¿verdad?